Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes, público en general, que está viendo este vídeo a través de WhatsApp, Facebook, YouTube y otras redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy en este vídeo vamos a hablar de un tema, y si nos da tiempo hablaremos de dos, pero sobre todo vamos a hablar primeramente de un tema, y como te digo yo, si hay tiempo hablaremos también de un segundo. El primer tema del que vamos a hablar es el tema de la perseverancia en todo tiempo. La palabra perseverar viene del griego proskartere, que literalmente significa ser intensivamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Se utiliza la palabra perseverar en la oración en unidad con otros, en la doctrina de los apóstoles, en el templo. Esta perseverancia nos perfecciona en paciencia. En la palabra dice, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos del 6 al 7, dice, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La pregunta, después de haber leído este versículo bíblico que nos hacemos es, ¿en qué debemos perseverar? Hay muchas cosas en que debemos perseverar, y vamos a hablar de varias de ellas. La primera de ellas es perseverar en las adversidades. Dice en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Debido a los sufrimientos y adversidades que como cristianos tenemos, muchos perseverarán en lo bueno a pesar de tales cosas hasta el fin, pero muchos se enfriarán, se apartarán de la comunión con Dios por la maldad que haya, tropezando, y unos con otros se entregarán. La verdad de Cristo causará divisiones. Por la deshonra de los padres hacia los hijos vendrá contienda. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, bajo cualquier circunstancia, y de esa forma mantendremos el gozo espiritual, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nuestro anhelo. Aunque la higuera florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay que perseverar en las adversidades. La siguiente perseverancia es la perseveración en la oración. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, «Todos estos perseveraban unánimes en oración, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos». Notamos la palabra que perseveraban unánimes en oración, y habían ruego, no importando los días que tuvieran que hacerlo hasta ver la respuesta de Dios. La aparente tardanza del Señor es la oportunidad que Dios nos pone para realmente ver lo que hay en nuestros corazones. Cuando Moisés se tardó en bajar del monte, todo el pueblo fue probado en paciencia, pero cayeron en la idolatría. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, eso dice en Éxodo capítulo 32, versículo 1, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Muchas veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros, aunque cuando a nuestros ojos Él se tarda. Pero la palabra sagrada en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice, «Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque si duda, vendrá y no tardará». Siempre que Dios promete una cosa, ha de cumplirse en su tiempo, porque su palabra es palabra segura y de bendición y de promesas cumplidas. La siguiente perseverancia es perseverar en la doctrina. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra doctrina viene del griego didache y se refiere a una forma de vida. Es una conducta de la vida diaria. La doctrina nos va a llevar a la verdadera libertad. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, habla de la ley perfecta de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta no depende de mandamientos puestos por humanos, sino que es parte de nuestro corazón, y el que persevera en ella, la obedece y la pone por obra, será dichoso en todo lo que haga. Aunque sabemos que siempre hay enemigos que se introducen para esclavizarnos con la palabra, pero el verdadero evangelio es libertad en Cristo Jesús. En 2 de Juan, capítulo 9, habla de la permanencia en Cristo y la obediencia en la perseverancia de la doctrina, porque cualquiera que se extravía y no persevera, no tiene a Dios, pero el que persevera, ese tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La siguiente perseverancia es perseverar en la gracia. En Hechos 13:43 dice: despedido de la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Notamos que fue necesario que a Pablo y a Bernabé les exhortaran para que continuaran perseverando en la gracia de Dios, ya que muchas veces cuando el Señor nos permite abundante bendición espiritual en cuanto a sus obras, podemos olvidarnos de que no depende de nosotros, sino de de su infinita misericordia. Cuando perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no es por obras nuestras la bendición espiritual, sino es por la grande y maravillosa obra de Cristo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, eso dice en Isaías, capítulo 64, versículo 6, cuando nos vanagloriamos por las cosas que Dios nos permite hacer, pasamos ese plano. Pero si en nuestras obras perseveramos en la gracia de Dios, entonces serán reconocidos y galardonados. Un ejemplo de justificación por medio de la fe lo tenemos en Abraham, porque le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Perseverar en la gracia es creer que la obra de justicia ya la hizo Cristo por nosotros. No podemos obviar ese sacrificio para ponernos como justos delante de Él, porque eso sería vanagloria. Eso lo dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 17, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero también hay que existir la siguiente perseverancia, es la perseverancia en hacer el bien. En Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquellos que buscan hacer el bien van detrás de la gloria, honra e inmortalidad. Muchas veces somos débiles en las aflicciones, pero en Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es deber de un cristiano hacer el bien hacia su hermano, no importando su condición. Dice que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, lo hagamos, porque a su tiempo recogeremos los frutos de todo esto. En conclusión, vamos a hablar de todo lo que hemos leído, de las perseverancias. Es necesario que como hijos de Dios tengamos adversidades, pero debemos perseverar en medio de ellas para que no haya división ni contienda entre nuestros hermanos.
El Señor muchas veces nos prueba con su aparente tardanza en respondernos para probar lo que hay en nuestros corazones, pero debemos perseverar en la oración que es la comunión con el Señor para no caer. En la ley perfecta de Dios que mora en nuestros corazones está la libertad en la palabra de Dios, que es la doctrina o una forma de vida en nosotros. Por lo tanto, debemos perseverar en ella para no caer en legalismo ni en libertinaje dentro de la congregación. Cuando perseveramos en la gracia de Dios, estamos reconociendo que no es por obras nuestras la misericordia de Dios, porque la única obra de justicia ya la hizo Cristo en la cruz por nosotros. Cuando tengamos oportunidad de hacer el bien a nuestros hermanos, debemos perseverar en ello porque a su tiempo cegaremos con gozo todo lo que hemos sembrado. Gloria a Dios, pues en perseverar estará el fruto de Dios. Si estamos dispuestos a sembrar, Dios nos honrará con una abundante cosecha. Y quiero hablar también de un tema también que es un poquito, que también es cortito. Vamos a hacerlo de esto así. Y es que Dios, y el segundo tema que vamos a hablar que nos da tiempo, es que Dios quiere que a todos nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. El mundo habla de éxito, la Biblia de bendición. Dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo lo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos tenemos un propósito en la vida. Toda persona tiene una misión en su diario, vivir. Un propósito, una visión, en suma, una razón para levantarse cada mañana. Vamos a escuchar el relato de una persona que había estado en un hospital de África. Allí vio como una enfermera cristiana, que estaba trabajando como misionera, vendaba la pierna de un niño que tenía llagas y la piel carcomida por una terrible enfermedad. Un cuadro desagradable a la vista, que todos nosotros no quisiéramos ver. El hombre le dijo a la esta misionera, yo no podría hacer eso ni por $1.000.000. Y ella le respondió, yo tampoco lo haría por esa cantidad. Hay personas que dejan todo en su vida porque encuentran que han sido creados con una misión y una vez que la descubren no les importa el dinero, el reconocimiento o la fama. Nada los hace más felices que cumplir ese propósito que tienen en sus corazones. Dios tiene un plan eterno para cada persona. En Isaías capítulo 49 versículo 1 dice, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Ningún ser humano nace por casualidad. Hay algo muy especial que vemos en la creación de Dios con cada nacimiento. De millones de espermatozoides, solo uno llega a fecundar un óvulo para que se produzca la concepción. Eso indica que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Si Dios no tuviese un plan para nuestras vidas, no habríamos nacido. Eso dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciestes te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto muestra que Dios nos ha hecho especiales y que Él nos conoce muy bien. Solo debemos creer su palabra y avanzar en sus buenos planes para Dios, para nosotros. En Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bueno es saber que no tenemos un Dios improvisado, sino que tiene diseñado un plan para cada uno, y que importante como creyente buscar cuál es ese propósito al que fuimos llamados, y una vez que lo encontramos, movilizarnos para lograrlo. En su palabra, Dios nos muestra qué es lo que Él espera que nosotros logremos en diferentes áreas. En el Salmo 119, versículo 105, dice, David reconoce a Dios y su palabra como luz para su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y no solo las Escrituras, sino que también a través de la oración, Él nos revela más de su verdad y de su corazón para con nosotros. Y Dios nos dice en Josué, capítulo 1, versículo 8, que no nos apartamos de su ley, Él va a prosperar nuestro camino. Leámoslo para verlo con más claridad. La palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y pensaba con esto que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él desea que formemos una familia, que tengamos una profesión para vivir en forma digna, pero por sobre todo que nos permita reconocerlo y glorificarlo. En Colosenses capítulo 3 versículo 23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios quiere hacer algo grande a través de tu vida. No te pierdas esta oportunidad. Aprovéchala. Tu tiempo es hoy. Sin duda, Dios quiere que nos vaya bien. La palabra de Dios muestra, por ejemplo, y entre otras cosas, que la naturaleza de Dios es de perdón para el hombre y no de condenación. La naturaleza de Dios es de sanidad y no de enfermedad. La naturaleza de Dios es de fidelidad y confiabilidad y no de variación y sorpresa. Veamos esta tremenda verdad en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 16 al 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bueno es saber que Dios es fiel y su fidelidad lo hace confiable. Dios quiere la bendición para sus hijos. Esta es la verdadera naturaleza de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 37, versículo 5. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es lo que la gente, si lo desea, puede comenzar a vivir ya mismo con Dios. Él tiene el poder para que no nos falte nada a nosotros y a nuestra familia. Este es el corazón de Dios para nosotros. Él quiere que seamos personas completas y benditas. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es poderoso y ese poder lo extiende para que a sus hijos no les falte nada. La única cuestión es que nosotros confiemos en Él y en su palabra. Así es. Esto eran dos temas, pero que parecían distintos, pero tienen mucho que ver el uno con lo otro. Dios quiere a todos que nos vaya bien. Dios tiene sobreabundancia para con nosotros, pero tiene también que haber perseverancia en Él, en el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, vamos a perseverar en la oración, perseverar en las adversidades que Dios tiene, que esas promesas cumplidas, esas oraciones que tú tenías, esas cosas se van a cumplir en el nombre de Jesús. Así que muchísimas bendiciones. Quiero levantar un clamor por mi pastor y apóstol Leandro González y por su hija, mi hermana Ani, allí en Panamá, que tú los tienes en el nombre de Jesús. Tú les declaras que esa ida, cuando has tenido esa instancia en Panamá y esa vuelta hacia acá a España, tú la declaras de bendición en el nombre de Jesús. Y declaramos fuerzas renovadas, conocimientos nuevos, sabidurías nuevos, palabras adecuadas para predicar en su evangelio allí donde vayan. Quiero también levantar un segundo clamor por mi pastora y profeta Yolanda González. La declaramos que ninguna enfermedad prosperará en sus vidas en el nombre de Jesús. Te declaramos, mamá, fuerzas renovadas, conocimientos nuevos, sabidurías nuevas en el nombre de Jesús. Y declaramos que la paz, el gozo y la gloria de Dios os acompañan en vuestro camino en el nombre de Jesús. Muchísimas bendiciones. Y os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, del Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González. Situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad valenciana de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. No olvidéis dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios acerca de este vídeo y acerca de preguntas que tengáis acerca de otros temas, y nosotros os contestaremos con temas bíblicos. Hay victoria en el nombre de Jesús siempre y para siempre. ¡Bendiciones!